La ELA es una enfermedad terrible desde el inicio del diagnóstico, con múltiples pérdidas no solamente físicas, sino también desde el diagnóstico hasta la pérdida de funciones y de capacidades, hasta incluso en momentos finales de tener que decidir acerca de tratamientos costosos, pues también supone un alto impacto emocional. El rol o el papel del psicólogo en la unidad es justamente pues amortiguar ese impacto emocional y esas estrategias o técnicas para, tanto con el paciente como con la familia, podamos entre todos llegar a decisiones conjuntas y, en definitiva, que pueda amortiguarse el objetivo final por parte de todo el equipo sanitario, que es disminuir el sufrimiento de esta gente, de estas personas. Hablar de un modelo general para todos es un poco absurdo, en el sentido de que cada persona percibimos el sufrimiento de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, respecto a la información, por ejemplo, hay gente que al inicio desea mucha información o que ya conocía cierta información relacionada con la enfermedad, pero hay gente que no solamente no conocía, sino que además no quiere saber, ¿no? Y nuestro papel también consiste en ese sentido, en ajustar o adecuar la información no a nuestras necesidades como profesionales, sino a las necesidades de información por parte de los pacientes. La aceptación, como decía antes, es difícil, es una enfermedad de continuas pérdidas, y cuando las personas se empiezan a adaptar a determinadas dificultades de movilidad, pues por desgracia viene otra dificultad añadida con los problemas respiratorios o con los problemas de deglución, y la aceptación, como digo, depende mucho de esa resiliencia de la gente y de ese soporte por parte de los equipos sanitarios, donde en definitiva consigamos disminuir la amenaza percibida y proporcionar los recursos en la medida de lo posible para que ese desequilibrio no sea muy grande y, como decía antes, el sufrimiento sea lo más ajustado posible a la situación. Hay gente que tenemos que ajustar nuestra información y hay gente que podemos utilizar palabras más técnicas de su proceso, pero también nos encontramos pues con personas que debemos ajustar muy bien esa comunicación. Estoy hablando simplemente ahora de la comunicación estricta médica o del proceso de enfermedad, pero también a nivel emocional tenemos que ajustar muy bien la información, ¿no? Hay gente que al principio puede hacer un mecanismo de negación de la enfermedad, que en estas circunstancias tan graves, pues de forma inconsciente e involuntaria, pues hay personas que obvian cierta información a pesar de haber sido informados, ¿no? A veces también nos encontramos con pactos de silencio por parte de la familia, donde no se permite una comunicación clara y abierta entre todos los sanitarios y de situaciones delicadas, y luego hay otras personas pues, que realmente sí son partícipes de su proceso de toma de decisiones, que tienen sus valores en cierto modo muy clarificados, y donde la comunicación de los temas delicados, de procedimientos técnicos, incluso de la muerte o de la espiritualidad, pues se puede hablar de forma más abierta, ¿no? o más desde el principio. De todas formas, para cubrir, pensamos, todas las necesidades de una persona con esta enfermedad terrible, pasa desde lo físico hasta lo social, hasta lo emocional, pero también lo espiritual, que sin tener que hablar de religión, pues es un aspecto importante tener en cuenta para ese proceso final. Un vínculo muy importante, porque los conocemos desde el principio de la enfermedad. Antes solamente, digamos, el psicólogo veía a algunas personas con ELA que eran solicitadas por parte del neumólogo cuando veían una necesidad muy concreta, ¿no? Ya con el paso de los años aprendimos que desde el principio sería bueno una entrevista inicial para detectar esas necesidades emocionales y psicológicas, y una enfermedad que, cuando te acoges a esas medidas de soporte vital, pues no es una enfermedad corta, es una enfermedad larga, pues se genera un vínculo muy importante, ¿no? Ten en cuenta que estamos hablando pues de cosas muy de dentro, ¿no? De cosas muy de las personas, muy desde el corazón, y es inevitable que se genere ese vínculo profesional, pero también personal, ¿no? Es inevitable que se genere un vínculo muy importante, ¿no? Ahí cabe también
digamos, hacer la conjunción adecuada entre los avances tecnológicos y la afectividad, ¿no? O el afecto, ¿no? que aquí pensamos que no están reñidos una cosa con la otra. Se puede dar el mejor tratamiento o el mejor procedimiento técnico, pero consideramos fundamental esa atención a esas necesidades psicológicas. Hemos aprendido, ¿no? Con el paso de los años, no es fácil porque estamos en contacto directo con el sufrimiento y todos los días y situaciones no solamente emocionales sino también éticas, donde para el equipo sanitario supone un reto muy importante, ¿no? Porque al final son decisiones muy difíciles en donde la ética es fundamental y la moral, y en definitiva a veces no sabemos muy bien qué es lo mejor. El profesional no tiene que saber qué es lo mejor, ¿no? Tiene que haber esa comunicación deliberativa con la familia y el paciente y el equipo de profesionales para llegar a lo que en ética se llama esa decisión prudente que vaya muy acorde a esos valores propios del paciente y respetando muy mucho el principio de autonomía. En la ELA hay dificultades añadidas éticas en ese sentido, ¿no? Porque, como ya se conoce, hay una posible afectación cognitiva que vemos que afecta incluso al 50% de las personas con ELA, y que en estas decisiones éticas relacionadas con el final de la vida, si ya de por sí de forma volitiva o emocional ya son complicadas para el equipo desde el punto de vista ético, pues aún más se complica cuando hay una posible afectación cognitiva donde el paciente pueda que no tenga la capacidad para poder decidir, y donde también el reto supone en detectar si una persona es competente o no para tomar decisiones, ¿no? Porque es igual de maleficente no dejar decidir a una persona que puede que dejar decidir a una persona que no tiene las capacidades intactas. La figura del cuidador es fundamental en el proceso de toma de decisiones, y a diferencia de otras enfermedades graves, donde la persona puede tener cierta autonomía y realmente es una decisión autónoma con todas las consecuencias, y de que, aunque con ayuda puede en cierto modo valerse por sí mismo, eso no ocurre en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, debido a que existe esa pérdida de independencia total y esa necesidad total de tener a alguien casi todo el día, o en muchos casos 24 horas, pendiente de ti, implica que en ese proceso de liberación y de decisión hay que incluir de forma fundamental y de forma muy protagonista al cuidador principal o la familia, porque en ocasiones nos encontramos con situaciones dramáticas, ¿no? Cuando no hay un recurso económico para poder contratar a un cuidador externo, o no tienes familia, o no hay buena relación con la familia, la decisión no es solamente autónoma de querer seguir viviendo en estas circunstancias difíciles. Entonces, eso supone un reto para toda la sanidad, ¿no? En el mundo hay países que sí es verdad que tienen pues ese soporte institucional de cuidadores, pero en España va a cargo de la familia o del propio afectado, y no es fácil encontrar a alguien que pueda ayudarte, asumir que pierdes toda tu intimidad teniendo a alguien, y que a pesar de esa dificultad, si no hay recursos económicos, no cabe la posibilidad, y hay gente que tiene que tomar decisiones relacionadas con su vida respecto a la posibilidad o no de tener un cuidador en el futuro.